provisiones para mucho tiempo, con idea de hacer un asentamiento definitivo, años después de Ponce de León. Llegaron a La Española y allí estuvieron, no se sabe por qué razón, como 6 meses, con lo cual se fueron reduciendo las provisiones de boca que habían traído. Pero por fin hicieron un desembarco cerca del área de Tampa. Ya los indios Calusa que allí vivían conocían a los colonizadores españoles, ya los temían y ya los odiaban, y por eso desde el primer momento recibieron el ataque feroz de los Calusa. Decidieron dividir las fuerzas. 250 hombres irían por tierra tratando de buscar comida, el resto iría por barco para encontrarse al norte en determinado lugar. Este encuentro no se produjo nunca. Los 250 hombres quedaron estancados en la Florida sin regreso. Fue difícil encontrar comida. Sabían los indios que la buscaban y por eso la escondían. Encontraban en poblaciones indias y las encontraban desiertas. Y además recibían el ataque constante de las tribus indias, que no cesaban de lanzarles sus flechas, muchas veces venenosas. Se produjeron varios muertos. Recorrieron bastante de la Florida, llegaron a Tallahassee, al sur de Tallahassee, pero por fin decidieron que la única solución que tenían, porque estaban sufriendo enfermedades y hambre, sobre todo hambre, la única solución era regresar por mar a México. Se acabaron de comer los caballos que tenían. Con el cuero de los caballos hicieron 5 balsas. En una de ellas, Pánfilo de Narváez, el jefe. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, era el tesorero. La balsa de Pánfilo de Narváez, que había tenido en Cuba una historia de triste memoria. La balsa de Pánfilo de Narváez se separó y de este personaje no se volvió a saber nunca nada más. En las otras 4 balsas entraron los demás miembros, o la proporción que quedaba de los 250, y navegaron por la costa, pasaron por Pensacola y en definitiva llegaron hasta el río Mississippi. Encontraron una isla y entraron en esta isla. Allí estuvieron 6 meses. Pero de los 80 hombres que llegaron a la isla, a los 6 meses quedaban 15. Viendo que no tenían manera de subsistir, abandonaron la isla y decidieron encaminarse a pie hacia México. Pasaron por infinidad de diferentes tribus. Los recibieron de todas las formas imaginables, con violencia, con afecto, con beneplácito, pero encontraron un camino para adentrarse en el corazón de los nativos, y fue que ellos mismos los convirtieron en brujos, en doctores, en curanderos, y los obligaban a soplar sobre los enfermos. Y dice Núñez, Cabeza de Vaca, que se encomendaba a Dios y soplaba, y que tuvo muy buenos resultados. De manera que se curaron muchos enfermos y adquirieron ellos buena fama. Continuaron caminando hacia el oeste. Y 8 años después de haber comenzado la expedición, fue que encontraron españoles al norte de México. Habían quedado 4 hombres. Cabeza de Vaca, que era un hombre
de relativa cultura, escribió después 2 libros que se refundieron en uno, Naufragios, uno, Comentarios, el otro. Y este libro de cabeza de vaca hoy se estudia en los colleges y universidades americanas por el valor histórico que tiene, pero además porque tenía cierta facilidad como escritor. Otro personaje que nos presenta una historia dramática y triste es el padre Luis Cáncer. Era un sacerdote dominico y tenía la convicción de que la conquista y la colonización produciría muchos mejores frutos si se realizaba pacíficamente, sin soldados y sin armas. Era amigo de Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios, y juntos fueron a Centroamérica. El padre Luis Cáncer conocía algunas lenguas nativas y escribió un catecismo en verso en una de esas lenguas, la que hablaba la tribu más feroz de toda Centroamérica, que dominaba en un territorio que le llamaban Tierra de Guerra. Los indios leyeron el catecismo, se interesaron por conocer al autor y invitaron ellos al padre Luis Cáncer. Y de esta manera se introdujo en la tribu, produjo una gran obra de catequización, de conversión. Los indios abandonaron su fiereza y aquel territorio fue después conocido como la tierra de la vera paz. Él quiso extender estos procedimientos. Se fue a España, consiguió autorización del monarca para venir a la Florida. Y con el propósito de hacer una conquista, una colonización pacífica, vino con 3 o 4 sacerdotes más. Pasando por Cuba, recogió a una india nativa que sabía varias lenguas, Magdalena, que le iba a servir de intérprete. Vinieron al área de Tampa, por desdicha cerca del territorio de los Calusa, que ya conocían a los europeos. La historia es triste y la conocemos con bastante detalle. Descendió con otro sacerdote y un hermano y con la traductora, Magdalena. E inmediatamente vinieron los indios. Les hizo regalos y pequeñas cosas. Pero vinieron más indios, se le acabaron los regalos y fue al barco a buscar más. Cuando regresó, había desaparecido Magdalena y había desaparecido el otro sacerdote y el hermano que había bajado con él. Lo buscaron por todas partes y no hubo forma de encontrarlo. Lo buscaron inclusive por la costa. 3 o 4 días regresó y descendió otra vez en el mismo lugar, tratando de ver si encontraba a sus compañeros. Sucedió que encontró allí a un español que había estado varios años, había sido capturado por los indios en una expedición anterior y lo habían tenido como esclavo durante muchos años. Se había fugado, estaba con el resto de sus compañeros y le dijo que Magdalena los había traicionado, que los indios habían matado al sacerdote y al hermano. Y entonces él, de todas formas, quiso ir al lugar. Vinieron los indios, se arrodilló a rezar y estando arrodillado lo atacaron con la macana y le dieron muerte
al sacerdote dominico que quería realizar una conquista y una colonización pacífica, sin soldados y sin armas. Y le voy a hablar de otro personaje, va a ser el último, porque no quiero extenderme demasiado, quizás ya me estoy extendiendo demasiado, lo siento. Pero no puedo dejar de hablar de Paquiquineo. Paquiquineo era un príncipe indio que en una expedición quiso incorporarse a los españoles, irse con ellos, y con un compañero más vino con los españoles. Debe haber sido una persona muy inteligente. Aprendió la lengua, estudió, lo quisieron devolver a su tierra, pero el barco que lo iba a llevar, que en definitiva tenía por destino España, no encontró el sitio donde podía dejarlo, y Paquiquineo tuvo que seguir hasta España. De España regresó a México. Estuvo 10 años con los españoles. El virrey de México, Luis de Velasco, lo adoptó como hijo y le dio su nombre. Paquiquineo se convirtió en Don Luis. Pero por fin se decidió que regresara a su tierra. Y así lo hizo con 8 sacerdotes o hermanos jesuitas. Fueron en una expedición, desembarcaron y montaron unas tiendas, hicieron un pequeño campamento. A los pocos días desapareció Don Luis Paquiquineo, y cuando regresó vino con varios de sus compañeros y mató a 4 de los 8 jesuitas. Esperó, no se sabe por qué, 4 o 5 días, y volvió, y entonces mató a los otros 4. Después tiene su historia, porque siguió combatiendo, se convirtió por fin, por herencia, en jefe de su tribu, siguió combatiendo a los ingleses. En este periodo que estudia la Rúa en este volumen de su libro, existen infinidad de personajes y de sucesos como este. Y eso es lo que le da su riqueza extraordinaria a esta obra. Los floridanos, los que vivimos hoy en la Florida, tenemos que conocer estos antecedentes. Y por eso debemos conocer este libro y, por supuesto, leerlo. Fue un periodo de grandes abusos, pero también fue un periodo de grandes hechos heroicos y nobles. España cometió errores y hubo excesos, pero si se compara la conquista y la colonización española con la que hicieron otras naciones europeas, se comprueba que la nación española no merece en forma alguna la mala fama que han querido darle con la leyenda negra que inventaron otras naciones. Muchas gracias.